El argumento ontológico modal de Alvin Plantinga es probablemente el mejor argumento a favor de la existencia de Dios. Utiliza las leyes de la lógica modal y actúa de manera similar a una prueba matemática. Probablemente esta sea la razón por la que mucha gente tiene dificultades para entenderlo y simplemente lo rechaza. En este momento hay muchos videos grandiosos en internet que brindan un excelente análisis del argumento ontológico, pero aún así muchas personas ignoran estos videos porque los encuentran muy confusos. En este video voy a tratar de articular el argumento de manera que sea fácil de entender, porque si tú eres un teísta, entonces es importante que entiendas este argumento, ya que una vez que lo entiendes correctamente, es imposible de refutar. Y si tú no crees en un Dios, entonces sería grandioso que lo entendieras, para que no parezcas un tonto por no comprenderlo. He aquí cómo es que el argumento funciona. Premisa 1. Es posible que Dios exista. Premisa 2. Si es posible que Dios exista, entonces existe en algún mundo posible. Premisa 3. Si Dios existe en algún mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. Premisa 4. Si Dios existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo actual. Premisa 5. Si Dios existe en el mundo actual, entonces Dios existe. Ahora, al igual que yo al escuchar esto por primera vez, tal vez te estés diciendo, ¿qué? Eso no tiene ningún sentido. La lógica de algunas premisas no es clara. Pero está bien, porque una vez que las veamos más de cerca podrás comprenderlas. Lo primero que debes entender es qué es a lo que se refieren los filósofos cuando hablan de mundos posibles. Lo que ellos quieren decir es que es una situación hipotética. En general, es una forma en la que los filósofos prueban una idea y ven si es lógica preguntando si podría existir en algún mundo posible, como el nuestro. Sin embargo, lo que la gente no suele entender en el argumento es el concepto de Dios. Algunos ateos dicen que es solo imaginar que Dios existe, como ellos, por ejemplo. So here's my proof that a unicorn exists, and I actually wrote this passage. So let's define a unicorn as a magical equine being that has one horn and exists. By the above definition, such a being must exist. Therefore, a unicorn exists. Yeah. Okay, so that's the ontological argument. It's very hard to believe that there are people that use that, but there are. The fact that the idea is there, that so I can believe that I'm green and polka dotted. Apparently, as Okay. long Yes, as apparently. So, okay, ladies and gentlemen, I am green with purple polka dots. And since I have stated that, therefore it must be true. since you can imagine Yes. it. Yeah. Yeah. El problema radica en que siguen el típico error de entender mal el concepto de Dios. Y como lo ignoran, ellos concluyen que el argumento no funciona. Así que veamos cómo es que Dios está definido en el argumento ontológico y cómo se distingue de la definición de un unicornio o de cualquier otro ser de ficción. Existen tres formas de definir a una entidad en el argumento ontológico. Entidades imposibles, que no existen en ningún mundo posible. Un ejemplo sería un círculo cuadrado. Entidades contingentes, que existen en algún mundo posible, como el unicornio. Un unicornio puede existir en algunos mundos posibles, pero no en todos. Y entidades necesarias, que existen en todos los mundos posibles. Ahora, ¿qué significa el hecho de que un ser necesario tiene que existir en todos los mundos posibles? Bueno, ejemplos de entidades necesarias son números, verdades absolutas y definiciones de formas. Por ejemplo, toma el número 2. Decir que existe necesariamente significa que no puede no existir. Ahora toma una definición de forma, como un cuadrado, que debe tener 4 lados. Un cuadrado no puede existir con 3 lados, porque eso sería incoherentemente lógico en cualquier mundo posible. Así que una entidad necesaria es algo que tiene que existir en cualquier mundo posible. Por lo tanto, existe en todos los mundos posibles. Así que cuando tomamos a Dios en el argumento ontológico, estamos diciendo que si existe, tiene que ser una entidad necesaria, porque Dios está definido como un ser máximamente grandioso. Un ser máximamente grandioso es un ser que posee todas las cualidades mayores,
las cuales están definidas como propiedades engrandecedoras. Ejemplos de estas propiedades son amor, sabiduría y poder. Un ser máximamente grandioso tendría estas propiedades a la máxima potencia. También, un ser máximamente grandioso no puede poseer cualidades que no son mayores a tener, como imperfección o corrupción. Estas son definidas como propiedades degradadoras. Ahora, de todas las propiedades engrandecedoras a tener, es mayor tener la propiedad de ser necesario que la propiedad de ser contingente. Ahora, analicemos los términos que definimos anteriormente. Si Dios es contingente, entonces no sería un ser máximamente grandioso, porque solo existiría en algunos mundos posibles. Sería menos grandioso que existir en todos los mundos posibles. Ahora, la idea de Dios como un ser necesario es consistente con las Escrituras, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que cuando los escépticos tratan de ridiculizar este argumento, al pasar por las premisas a un unicornio en lugar de Dios, ellos tratan de definirlo de la misma manera en la que se define a un ser contingente, mientras que cuando utilizamos a Dios en el argumento ontológico, estamos diciendo que Él es más que un ser contingente, es máximamente grandioso, y si es un ser máximo, debe ser una entidad necesaria, o no sería lo suficientemente grandioso. Así que pasemos por las premisas nuevamente. Premisa 1. Es posible que Dios, un ser máximamente grandioso y necesario, exista. Premisa 2. Si es posible que un ser máximamente grandioso exista, entonces un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible. Premisa 3. Si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, entonces un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles. Recuerda, si un ser máximamente grandioso existe, entonces debe ser una entidad necesaria, dado que un ser contingente no puede ser máximamente grandioso. Premisa 4. Si un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles, entonces un ser máximamente grandioso existe en el mundo actual, porque el mundo actual cuenta como uno de los mundos posibles. Premisa 5. Si un ser máximamente grandioso existe en el mundo actual, entonces un ser máximamente grandioso existe. Por lo tanto, un ser máximamente grandioso existe. Así que, ¿ya te sientes convencido? Puede que no, pero no se trata de cómo te sientas, sino de que sea coherentemente lógico. En lógica, un argumento es sólido si las premisas son verdaderas y la conclusión se desprende lógicamente de ellas. Así que espero que al entender cómo se define a Dios, entiendas también cómo funciona el argumento ontológico. ¿Hay otras objeciones al argumento? Sí, pero solo a la premisa 1. Dado que el resto de las premisas se siguen por lógica modal y son incontroversiales, la única manera en la que el escéptico pueda ridiculizar el argumento es demostrando que es imposible que un ser máximamente grandioso exista. Las objeciones más comunes son las paradojas de la omnipotencia. Son comúnmente presentadas como algo así. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? Si no puede crear la piedra, entonces no es todopoderoso. Y si Dios puede crearla pero no puede levantarla, aún así no es todopoderoso. Por lo tanto, la existencia de Dios es imposible. Sin embargo, este desafío es en sí mismo un absurdo lógico. Básicamente, está preguntando si un ser todopoderoso podría no poder. Preguntar si un ser omnipotente puede crear una piedra tan pesada que ni él pueda levantar, implica que la omnipotencia se defina como la capacidad de hacer cosas lógicamente imposibles, lo cual no es consistente con la definición de omnipotencia. Nadie que cree en un Dios omnipotente cree que tal ser pueda hacer cosas lógicamente imposibles. Incluso la Biblia tiene versículos donde dice que es imposible que Dios haga ciertas cosas. Hacer esta pregunta es como preguntar, ¿puede un ser omnipotente crear un cuadrado con 3 lados? ¿O puede un ser omnipotente decir la forma del color morado? ¿O puede un ser omnipotente sapo un 11? Puras tonterías. Todas estas preguntas son lógicamente incoherentes,
y no tienen sentido en ningún mundo posible, así que no puedes esperar a que sean respondidas. Pero tal vez te estés preguntando, bueno, ¿por qué Dios no puede hacer cosas lógicamente imposibles? Él es todopoderoso, así que debería poder hacer cualquier cosa. Bueno, lo primero que debes entender es que la lógica deriva orden. Sin orden, nada tiene sentido, ni siquiera la existencia. Entonces, no puedes usar absurdos lógicos para refutar la existencia de Dios. Porque si los absurdos lógicos estuvieran en un mundo junto con Dios, entonces esencialmente nada en ese mundo podría existir. Por lo tanto, no puedes usar absurdos lógicos para refutar la existencia de Dios, especialmente en lógica modal. Si el lado teísta usa la lógica para probar la existencia de Dios, el lado ateo no puede tratar de salirse de la lógica para refutar la existencia de Dios. Eso sería como un juego de fútbol en el que un equipo utiliza machetes. Es por eso que la paradoja de la omnipotencia no es aceptada en la academia como un argumento válido. Por supuesto, hay otras objeciones al argumento. Sin embargo, no voy a abordarlas ahora, porque este video pretende ser solo una introducción al argumento ontológico. Y siento que ya he sobrecargado tu cabeza con demasiada información. Cubriré las objeciones más populares al argumento en otros videos. Si este video aún te confunde, te recomiendo verlo de nuevo. El argumento ontológico no es un argumento que se entienda a la primera. Entonces, por favor, reflexiona sobre la idea antes de descartarla. A mí me tomó algo de tiempo entenderlo completamente, y no esperaría algo diferente de alguien más. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.